La Iglesia Evangélica Libre Central presenta Un momento con la palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Siguiendo con la serie del libro de Gálatas, vamos a estudiar el párrafo del capítulo 4, verso 21 al capítulo 5, verso 1. Y el tema a trazar: la verdadera libertad está en Cristo. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En este párrafo está dirigido a gentiles que luego de ser cristianos querían judaizar, siendo influenciados por falsos maestros judíos que habían venido de Jerusalén hasta Galacia para enseñar que no era suficiente el evangelio de Cristo para ser salvos, sino que había que cumplir la ley. Y en este fondo, el apóstol utiliza este texto para enseñar o contradecir esta mala influencia. A manera de ejemplo, para introducir, hay una costumbre o una realidad, es que es el ejemplo de lo que es un vientre en alquiler. ¿Qué es un vientre en alquiler? Si una mujer gesta o lleva en su vientre un niño para otra mujer con la intención de entregárselo después que nazca. Esto es lo que se conoce como vientre en alquiler. En este texto bíblico vemos una historia del Antiguo Testamento que usa Pablo con el ejemplo de Sara y el ejemplo de Agar para ilustrar de que somos libres. Si Sara, esposa de Abraham, estéril, no podía tener hijos, consideró conveniente que Abraham obtuviera descendencia a través de Agar, la esclava. De la unión nació Ismael. La decisión de Sara complicó la situación en vez de arreglarla, ya que Agar no dio su hijo a Sara. Esto inició una batalla en el seno de la familia de Abraham, por lo que Sara pide a Abraham la expulsión de Agar y su hijo, luego de haber nacido Isaac, según la promesa. Este texto o párrafo es una alegoría. Una alegoría es una figura literaria que consiste en la representación de un significado simbólico. En este caso, Sara y Agar, de manera simbólica, muestran una enseñanza que el apóstol Pablo quería comunicar a todos los oyentes. En el verso 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Esta ley hace referencia a lo que se conoce como el Pentateuco o los 5 libros de la ley, y el apóstol introduce haciéndole ver a los creyentes gentiles en Galacia que no habéis oído lo que la ley enseña. En este caso, la enseñanza de la historia de Sara y de Agar, y por allí introduce entonces con el verso 22 y 23, muestra esta descripción de la alegoría. Este es el primer mensaje, es la descripción de la alegoría. Es decir, Abraham tuvo 2 hijos, tuvo 2 mujeres, y leemos: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Es decir, el hijo de la esclava nació según la carne, es decir, fue una decisión humana. Sara tomó una decisión humana de entregar a Agar a su esposo Abraham. Esta fue una decisión en la carne. Pero en el caso, el hijo de la libre nació según la promesa que Dios dio a Abraham, que iba a darle hijos
a Sara. En este caso iban a ser Isaac, y que iba a ser padre de multitud de personas. Entonces vemos en este verso 21 al 23 una descripción de esta alegoría de Sara y Agar y sus dos hijos en el verso 21, en el verso 23. En el verso 24 al verso 27 encontramos la interpretación de esta alegoría, es decir, dos hijos, dos mujeres, son dos pactos. En el verso 24 dice, la cual es una alegoría, es algo simbólico, la enseñanza de Sara y Agar. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Es decir, estos versos 24 y 25 muestran que Agar es el pacto de la ley del monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual y da hijos en esclavitud. Pero en el verso 26 y verso 27 muestra a Sara el pacto de la promesa de la Jerusalén de arriba, madre de todos, da hijos libres, lo que no tenía, porque dice la promesa, o lo que está escrito, dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prerrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es decir, aquí vemos la promesa que en Sara, que era la desolada, era la que no podía tener hijos, era la estéril, que sus hijos iban a ser abundantes sobre todas las naciones del mundo. Entonces, esta cita es Isaías 54:1, que habla de esta promesa. Entonces vemos aquí que Agar y Sara son dos pactos. Agar, pacto de ley; Sara, pacto según la promesa. Dios le había prometido a Sara que le iba a dar hijos, pero ella simplemente, como hubo tardanza y era una mujer ya mayor, ella entonces tomó la decisión en la carne de darle hijo a Abraham a través de la esclava Agar, y este fue el error más grande que ella pudo haber cometido, porque de allí sale Ismael, de allí sale todo lo que es los pueblos árabes, y dice la Biblia que hasta el día de hoy, es decir, los pueblos árabes persiguen y están detrás de lo que es el pueblo judío, y en batalla y en guerra hasta el día de hoy. Vemos en tercer lugar la actualidad. Si en la actualidad los hijos de Dios, del verso 28 al verso 31, dice el 28, nosotros somos hijos de la libre según la promesa. Es decir, provenimos de esa promesa que Dios hizo a Abraham, de que en Sara iba a tener hijos, iba a ser padre de multitud de personas. Si nosotros venimos de esa descendencia espiritual, somos hijos de la libre. En segundo lugar, vemos aquí el verso 29, los hijos de la esclava, es decir, persiguen a los hijos de la libre hasta el día de hoy. Pero en el contexto de este pasaje bíblico eran los judaizantes. Los judaizantes perseguían a los que habían recibido a Cristo, a los que confiaban en Jesús como su Salvador, porque querían hacerlos judaizar, querían que se hiciesen judíos y cumpliesen con la ley de Moisés. Entonces los hijos de la esclava, los judaizantes, perseguían a los hijos de la libre, a los que ya habían sido salvos por la gracia de Dios, dice el verso 29. En el verso 30, los hijos de la esclava no heredan con los hijos de la libre, es decir, los hijos de Agar no heredan con los hijos de Sara, es decir, no pueden heredar. Lo que heredan son los hijos de la libre. Los hijos de la libre son aquellos que conocen a Cristo como su Salvador personal. Es decir, los que confían en la ley de Moisés no heredan. Los que heredan son los que confían en Cristo como su Salvador personal. Y en el verso 31 dice que no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Como hijos de la libre, todas las personas, es decir, al recibir a Cristo como su Salvador personal, somos hijos de Dios y no necesitamos estar cumpliendo ordenanzas ni leyes humanas. Así como lo dice en Juan 1,
11 y 12, que enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en último lugar, el capítulo 5, verso 1, que se involucra en el párrafo que hemos mencionado. Recuerden que la numerología de capítulos y versículos fueron añadidos después a los textos originales, a los textos que existían de la Biblia, para una mejor lectura. Pero en este párrafo entra el verso 1 del capítulo 5 como del párrafo que estamos mencionando. Y el mandato es a los hijos del Señor, a los hijos de Dios. Es decir, estén firmes en la libertad que Cristo les ha dado y no vuelvan otra vez al peso de la esclavitud o al yugo de la esclavitud, a volver a esclavizarse a las normativas, a las leyes, a las reglas de la ley mosaica, sino que en Cristo somos completamente libres. Esta es la verdad de este texto, y a manera de principios hay una gran realidad que debemos aprender o podemos aprender. Es que, número uno, debemos esperar en las promesas de Dios. No intentemos ayudar a Dios con nuestro propio esfuerzo. No esperar la promesa de Dios puede llevarnos a cometer errores. En el caso de Sara, en entregar a Abraham, su esposo, a Agar, la esclava, para tener descendencia. Sara tomó una decisión en la carne. No esperó la promesa de Dios, y esta la llevó a cometer este error, la cual ha sido un error que en el transcurso de la historia ha afectado a la nación de Israel y ha creado una batalla entre lo que es el mundo árabe y el mundo judío. En segundo lugar, nosotros no pertenecemos a esta tierra, somos de la Jerusalén de arriba, no de la Jerusalén de la tierra. Algunos tienen el terror a la muerte, no quieren dejar este mundo para ir al cielo. La Biblia dice que vivir es Cristo, el morir es ganancia. El morir es muchísimo mejor. Si nuestra ciudadanía está en el cielo, no en la tierra, esa es nuestra esperanza. En tercer lugar, el legalismo y la libertad no son compatibles. Hacer cosas religiosas en la tierra no ganan el favor de Dios. En ocasiones existe un pensar que con ayunos o vigilias o dádivas compramos el favor de Dios, y no es así. El favor de Dios por nosotros lo ganó Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada para ganar el favor del Señor. En cuarto lugar, la salvación es un regalo. Es un regalo por gracia, por medio de la fe en Cristo. No por cumplir leyes religiosas, ordenanzas o mandatos de hombre. Entonces, esta es la confianza que debemos mantener en el Señor, y debemos estar firmes en esta libertad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso es que la verdadera libertad está en Cristo. Dios les bendiga a todos. La Iglesia Evangélica Libre Central presentó Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse.